Pues ya habiendo visto un poquito acerca de las formas en las que se clasifica, vamos a proceder a hablar ahora de historia. ¿Okay? Es decir, vamos a hablar un poquito de cómo se llegó a todos estos métodos o formas de clasificar a los seres vivos, pasando por autores y científicos e investigadores y personas famosas que se encargaron de esto. Digo, famosas dentro de la biología, porque a lo mejor ustedes no los conocen a todos. El primer intento por clasificar a los seres vivos fue realizado por el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles pues era filósofo, ¿no? Era naturalista, era maestro, matemático, astrónomo y muchas cosas más, ¿no? Y él lo que hacía era observar a los diferentes seres vivos que habían a su alrededor, ¿no? Y los clasificaba. Lo primero que hizo fue dividir a los seres vivos en animales y plantas, ¿no? Creó esa primera clasificación, ¿no? De plantas y animales, y ya posteriormente él comenzó a dividir las plantas y a dividir a los animales de acuerdo a su hábitat, de acuerdo al lugar y la forma como vivieron. Entonces, por ejemplo, él decía que habían animales terrestres, ¿no? Habían animales acuáticos, habían animales aéreos como las aves, decía él, ¿no? Y pues también luego las plantas, ¿no? Las clasificaba de acuerdo al tipo de ambiente donde estuvieran. Entonces había plantas del bosque, plantas de la selva, plantas desérticas, ¿no? Y él fue haciendo esa clasificación. Obviamente, pues lo que podía hacer o clasificar, pues estaba muy limitado por las herramientas y recursos de los que disponía, pero pues hizo ese primer intento y siempre se le reconoce, ¿no? Poco después de Aristóteles, que empezó con sus clasificaciones, apareció Dioscórides. Este Dioscórides realmente es un contemporáneo de Aristóteles, ¿no? Él clasificó a las plantas como alimenticias, medicinales y venenosas. De hecho, Dioscórides era tanto botánico como médico, ¿no? Y él escribió un libro donde se dedicó a plasmar todas las plantas que había él conocido a través de su profesión médica y las describía y las clasificaba, ¿no? Como esta es medicinal, esta es alimenticia y esta es venenosa. Yo realmente hice un trabajo bastante interesante. De las clasificaciones de Aristóteles y Dioscórides, ¿cuál es natural y cuál es artificial? Escojamos a alguien por aquí. Anuar. Aquí, maestro, ¿qué pasó? Por favor, dime de las clasificaciones de Aristóteles y de Dioscórides, ¿cuál es natural y cuál es artificial? ¿Cuál es natural? O sea, de estas dos. Ujú. Las naturales serían la de plantas y animales y las artificiales medicinales y venenosas, ¿no? Muy bien, la de Aristóteles es natural y la de Dioscórides es artificial. ¿Okay? Sigamos avanzando, ¿no? Después de los trabajos de Aristóteles y compañía, ¿no? Todos estos griegos, pasa bastante tiempo antes de que se pueda hacer realmente un avance como tal dentro de lo que es la ciencia taxonómica. Y este avance sucede con el establecimiento del conocido como sistema binomial. Esto fue logrado gracias a este señor, aquí con su pelo así muy ensortijado, ¿no? Muy particular él, que se llama Carl von Linné. Generalmente se le conoce simplemente como Linneo o Carlos Linneo, ¿no? Vivió en los 1700, en los años 1700, y el trabajo que él hizo, los avances que hizo él y el sistema de clasificación que diseñó es tan completo, es tan bueno que incluso hoy en día se sigue utilizando. Las cosas que él inventó, las cosas que él propuso fueron tan bien aceptadas, fueron tan apropiadas que no las hemos querido cambiar, ¿no? La taxonomía moderna continúa utilizando este sistema binomial
que se inventó Linneo, de tal manera que a él se le conoce como el padre de la taxonomía moderna, ¿no? Entonces realmente es un personaje de mucha relevancia histórica para el avance de la ciencia. Él lo primero que hizo fue ordenar a los seres vivos en una serie de grupos escalonados, ¿no? Jerarquías que iban desde las muy amplias hasta las muy, muy específicas. Él creó reinos, por ejemplo, ¿no? Como animales o plantas, ¿no? Y luego creó una serie de taxas, que así se llaman todas estas, ¿no? Que son jerarquías o escalones, que iban siendo cada vez más pequeñas y que cada vez tenían menos seres vivos, ¿no? Que son la fila, clase, orden, familia, género, hasta llegar a la especie. ¿No? Por ejemplo, el ser humano. ¿Cuál es la especie del ser humano? ¿Cuál es nuestro nombre de especie? ¿Cómo va a ser que no lo sepan? Todo el mundo lo utiliza, lo hemos visto en las películas. ¿Será que solo les da pena decirlo? A ver, escojamos a alguien por aquí. Maestro, ¿Te escuchó? es el Homo sapiens, ¿no? Bueno, el Homo sapiens sapiens. Acuérdate que el ser humano es sapiens sapiens. Pero sí, ese es el nombre de nuestra especie, Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ordenamos nosotros en todos estos escalones, no? ¿A qué reino pertenecemos? Somos animales. ¿A qué fila? Ah, pues somos animales cordados, ¿no? ¿A qué clase? Pues somos vertebrados, ¿no? ¿Y a qué orden? Ah, pues somos mamíferos, ¿no? ¿A qué familia? Homínidos. ¿A qué género? Homo. ¿A qué especie? Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, él fue creando esta clasificación escalonada para todos los seres vivos. De tal manera que al final terminó estableciendo el conocido como sistema binomial. ¿Qué era el sistema binomial? Básicamente consistía en dar un nombre universal a cada especie viviente que estaba basado por dos elementos, un género y un epíteto específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ser humano, Homo es nuestro género y Sapiens sapiens es nuestro epíteto específico. ¿Cuál será el del perro? ¿Alguno de ustedes ubica el nombre científico del perro? ¿Alguien se lo sabe? No, bueno, no pasa nada, ¿ok? El nombre del perro, por ejemplo, sería Canis lupus familiaris, ¿no? Su género es Canis y su epíteto específico es Lupus familiaris. Y así, cada animal, cada planta, cada ser vivo tiene un nombre específico que lo determina y lo nombra. ¿Y por qué? ¿Por qué esto fue importante? ¿Okay? ¿Por qué resultó tan relevante hacer esto? Durante mucho tiempo, uno de los principales impedimentos que hubo para el avance de la ciencia, para el avance de la biología y la medicina y muchas otras ciencias, ¿no? Era la dificultad para comunicarse. Los japoneses no se entendían con los animales y estos no se entendían con los rusos y los rusos no se entendían con nadie. Entonces, siempre fue muy difícil que los avances que se daban en la ciencia fueran ampliamente difundidos o manejados por la comunidad científica mundial, de tal manera que los avances siempre se hacían de acuerdo a países, ¿no? Por ejemplo, los avances de Inglaterra y los avances de Japón y los avances de Rusia. Y la diferencia en idiomas y la dificultad de comunicación generaba muchos problemas. Linneo entonces crea un nombre universal. ¿Qué es este nombre universal? Es un nombre que se entiende en cualquier idioma. Es un nombre que es capaz de utilizarse sin importar la ubicación geográfica donde te encuentres. Por ejemplo, ¿cuántos nombres conocemos para el cochino? ¿Cuántos nombres ubicamos para un cochino? Está cerdo, está cochino, marrano, puerco, chancho, berraco, ¿no? Y estamos hablando lechón, y estamos hablando de nombres en español. Ni siquiera me estoy metiendo con otros idiomas, ¿no? Si, por ejemplo, pasamos al inglés, pues entonces tenemos pig, pork, swine, ¿no?
en italiano, por ejemplo, porco, ¿no? Y dependiendo del idioma, hay otros nombres que se le pueden dar. ¿Cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo podemos entendernos? Si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en cómo se llama este animal. Así que entonces entra el nombre científico. ¿Cuál es el nombre científico del cerdo? Sus scrofa. Sus es el género, scrofa es el epíteto específico, ¿no? Entonces, no importa en qué país estés, no importa en qué idioma hables o escribas, sus scrofa hace referencia a este animal que en español conocemos como cerdo, puerco o cochino. Se entiende todo mucho mejor. ¿Okay? Entonces, esa fue la gran relevancia de este sistema binomial. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que hizo este señor, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de clasificación, ¿no? Estamos clasificando la rosa roja que conocemos todos, ¿no? Entonces vemos que su reino es planta, ¿no? Su filum tracheophyta, su clase es angiosperma, su orden es rosales y su familia es rosácea, género rosa y especie rosa gálica, ¿no? Entonces él hizo esto con un montón de seres vivos, ¿no? Y luego todo el mundo empezó a copiarlo y empezó a hacer lo mismo, de tal manera que se logró establecer una clasificación de todos los seres vivos que se conocían en ese momento, que ha llevado a que los 2 millones de especies conocidas actualmente estén todas clasificadas con esta misma estructura. Pero bueno, los avances en la taxonomía no se detienen ahí. Después de los trabajos de Linneo, pasaron 200 años en los cuales los científicos se dedicaron a reutilizar lo que creó Linneo y se dedicaron únicamente a clasificar lo que ellos iban descubriendo. Fue una época de muchos descubrimientos. Se descubrieron plantas y animales desconocidos en todas partes del mundo, ¿no? Particularmente en los océanos, y los científicos se conformaban con clasificarlos de acuerdo a lo que había establecido Linneo. Pero mientras más cosas descubríamos, más difícil era clasificarlos. Los órdenes, las clases y las filas cambiaban constantemente sus descripciones porque cada vez que encontrábamos animales y plantas más raros con características que no podíamos, ahora sí que, pues que poner con las demás, ¿no? O sea, había muchas rarezas en este mundo y todavía siguen saliendo, ¿no? Así que en los años de 1900 a 1980, ¿no? Este señor Robert Whittaker postula los 5 reinos. Él crea una nueva estructura de clasificación de los seres vivos que estaba basada en 5 reinos de los seres vivos, ¿no? Que los 5 reinos suenan como película de Kung Fu, pero no es eso. ¿De qué se basaba esto? Básicamente, en la época de Whittaker ya habían habido muchos avances científicos que le permitían, o nos permitían más bien, ¿no? Conocer y observar a los seres vivos de una forma que antes no era posible. Entre estos avances, por ejemplo, estaba el microscopio. El microscopio, pues, nos permitía observar la estructura celular de los seres vivos, algo que antes era imposible. Estaba la genética, que nos permitía entender cosas como la herencia y muchas cosas más. La biología molecular, que nos permitía comprender cómo estaban formados los seres vivos. Entonces, todo esto nos trajo nuevas formas de describir a los seres vivos, ¿no? Entonces, Robert Whittaker establece o propone 4 aspectos esenciales para clasificar a los seres vivos, ¿no? 4 criterios, que son el tipo celular, procariotas o eucariotas, el nivel de organización, unicelular o pluricelular, el tipo de nutrición, autótrofo o heterótrofo, y el tipo de reproducción, sexual o asexual. Y a través del uso de estos 4 criterios, él postula 5 reinos de los seres vivos, que son el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino planta y el reino animalia. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no? De cómo era más o menos la clasificación de Whittaker.
aquí están sus 5 reinos, ¿no? Por ejemplo, vemos el reino Monera, que está caracterizado por tener organismos unicelulares, procariotas, pueden ser autótrofos o heterótrofos, y todos son asexuales, ¿ok? Luego teníamos a los protistas. Estos ya eran eucariotas. Podían ser desde uni a pluricelulares, podían ser autótrofos y heterótrofos y podían tener reproducción sexual o asexual, ¿no? Es una clasificación un poquito vaga. Realmente, pues digo, la verdad es que él hizo muchos avances, mejoró mucho la clasificación, pero definitivamente su clasificación tenía algunos defectos, ¿no? Era muy vaga en algunos aspectos. Luego tenemos el reino fungi. Aquí pues ponía que eran eucariotas todos, ¿no? Uni y pluricelulares. Todos son heterótrofos y podían tener una reproducción tanto sexual o asexual, ¿no? Luego tenemos el reino planta. También son eucariotas y uni o pluricelulares, pero aquí ya todos son autótrofos. Todas las plantas hacen su propio alimento, ¿no? A través de la fotosíntesis. Y pues podían tener un tipo de reproducción sexual o asexual. Y por último, el que tal vez estaba un poquito más definido que los demás, ¿no? Que es el reino animalia, donde estaban todos eucariotas, todos pluricelulares, todos heterótrofos y todos con reproducción sexual de manera exclusiva. Hizo mucho trabajo, ¿no? Avanzó bastante, pero como nos podemos dar cuenta, todavía hay aquí algunas incongruencias, algunas disparidades que todavía no se podían solucionar. Pero a partir del trabajo que realiza este señor Whittaker, hay una época, un periodo de 1980 a 1990, ¿no? En el que todo mundo, todos los investigadores biólogos estaban trabajando en mejorar la clasificación. Todo mundo estaba inventando modos de clasificación, todo mundo quería ser el que inventara la nueva clasificación, ¿no? Y que se quedara esa clasificación ya como la definitiva. Entonces hubo un boom en cuanto a métodos de clasificar, ¿no? Se propusieron muchos métodos, muchos criterios para clasificar a los seres vivos, pero al final, el que se queda con el premio es este viejito de aquí de la foto, ¿no? Que se llama Carl Woese. Este Carl Woese vivió de 1928 al 2012, de hecho, no hace mucho realmente que falleció. Y él propuso el método que hasta hoy en día, al menos de momento, es el más aceptado, es el que se entiende como verdadero, ¿no? Pues realmente él hizo un trabajo bastante excepcional en ese sentido. Woese, al igual que todos los demás, en realidad parte de la clasificación que había hecho Whittaker. Realmente todos los que trabajaron después de Whittaker retomaron lo que hizo él y solamente lo modificaron. O sea, ninguno se creó algo así completamente nuevo. Entonces, Woese también parte de la clasificación de Whittaker, pero lo que hace es agregarle un nuevo nivel que estaba arriba de todos los demás, al que le llamaba dominio. Y dividió el reino Monera en 2 dominios, que son bacteria y arquea. ¿No? Aquí vemos una imagen, ¿no? Un ejemplo del árbol filogenético de la vida de Carl Woese, porque así lo llamó, árbol filogenético de la vida. Vemos los 3 dominios, ¿no? Bacteria, arquea y eucaria. En el dominio bacteria, pues básicamente tenemos a todos los procariotas, básicamente son todos asexuales y son todos heterótrofos. Son las bacterias, ya las conocemos. Pero luego tenemos arquea. Arquea es un grupo bien interesante porque tienen ciertas características en su ARN y en las membranas de las células de estos microorganismos. Hay que entender que son todos unicelulares, por supuesto. Y de hecho se les conoce también como bacterias extremófilas. ¿Y qué tienen de especial? ¿Por qué están separadas? Estas bacterias extremófilas o arqueas viven en lugares en los que ningún otro ser vivo es capaz de sobrevivir. Viven en lugares en condiciones tan extremas que solo ellos pueden aguantarlo. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del Mar Muerto alguna vez? ¿No? ¿Ninguno de ustedes ha escuchado mencionar el Mar Muerto? Por ahí veo que Luis Beltrán dice que sí. ¿Qué conoces del Mar Muerto, Luis? Pues en realidad nada, solo he escuchado que han hablado de él. Solo lo has escuchado mencionar, ¿no? Ok. Bueno, el Mar Muerto
Es un cuerpo de agua, está en el Mediterráneo, ¿no? Pues parte de Europa. Y tiene la característica de que es el mar más salado del mundo. Tiene un nivel de salinidad tan elevado que si una persona se metiera a bañar ahí, podría sufrir quemaduras en la piel. ¿Okay? Y es tan alto el nivel de salinidad que ningún ser vivo puede aguantar estar en esa agua. No hay peces, no hay organismos ahí, excepto estas arqueas. Ellas sí viven ahí. Está bien, no te preocupes, Cecilia. ¿Ok? Ellos son capaces de sobrevivir ahí. Otro ejemplo de lugares así bien increíbles donde viven estos organismos es en los volcanes submarinos que se encuentran al fondo del mar. Sabemos, imagino que en algún en documental de Discovery Channel tal vez o algo así, alguna vez habrán visto esas imágenes de los volcanes que están en el fondo del mar, ¿no? Que están sacando restos magmáticos y cosas así. Obviamente en esas condiciones no hay luz del sol, hay una presión enorme por estar al fondo del mar, hay calor, hay gases tóxicos disueltos en el agua. Entonces son condiciones en las que ¿quién va a poder vivir ahí? ¿Okay? Resulta que estas arqueas viven ahí, ¿no? Otro lugar horrible donde viven estos organismos, en los géiseres geotermales, que son como Yellowstone, ¿no? Que son piscinas llenas de agua hirviendo, que de vez en cuando sale el agua hacia arriba, ¿no? Con mucha fuerza. Viven ahí, o sea, a unas temperaturas que si tú metieras la mano se te cae porque te vas a quemar y además es agua ácida. Entonces, realmente estas arqueas son muy interesantes, ¿no? Y merecen tener su propio dominio. Pues ya el último dominio, ¿no? Que es el dominio Eucaria, donde se encuentran pues todos los organismos eucariotas, ¿no? Como los animales, los hongos, las plantas y los protistas, que son todos estos que vemos separados por aquí. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o hay algo que quieran comentar? ¿No? ¿Seguros? ¿Ok? Si de verdad no tienen dudas, pues vamos a continuar y vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Este tema es la teoría celular, ¿no? Realmente nosotros desde el principio de la clase de biología, ya hace más de un año, hemos venido hablando de las células, los he atormentado con las células desde el comienzo de biología, ya sabemos todo de las células, ¿no? Y sin embargo, ¿de dónde vino todo este show de las células? ¿Quién fue el primero que dijo célula? ¿Quién fue el primero que la describió? Vamos a ver un poquito de historia, ¿ok? La teoría celular es una serie de postulados, 3 para ser específicos, que están derivados de años de investigación por personas pensantes, que establecen que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, ¿no? Eso ya lo sabíamos, ¿no? La célula es la mínima expresión de la vida. Los postulados son los siguientes. Todos los seres vivos están compuestos por células. Sugiero que copien esto, ¿ok? Todas las funciones vitales tienen lugar dentro de las células. Llámese nutrición, respiración o reproducción, tiene lugar dentro de las células. Y toda célula proviene de otra célula que le precedió. Es decir, todas las células nacieron de otras células que existían antes. Pero estos 3 postulados entonces nos dejan con una pregunta. Si toda célula proviene de otra célula, ¿de dónde vino la primera? ¿Ustedes qué piensan? ¿De dónde vino la primera de todas las células? ¿No buscan confundidos? Simplemente le estoy preguntando lo que piensan. A ver, Yesenia, ¿de dónde piensas que vino la primera célula? Bueno, creo que fue como el resultado de lo que pasó al principio, ¿no? O sea, como tomando en cuenta lo que realmente pasó al principio, como el Big Bang y todo eso,
creo que fueron demasiadas cosas que se acumularon y eso fue lo que generó eso. ¿Podría ser algo así? Ok, está bien. Nada más ten en cuenta que el Big Bang es una teoría que explica el origen del universo, no de la vida. Cuando hablamos de la vida, hablamos de nuestro planeta. ¿Quién más tiene alguna idea? A ver, alguien escribió aquí en el chat. En el agua, no vas del todo equivocado, ¿ok? Sí tiene mucho que ver el agua, ¿ok? Pero ¿de dónde vino? Si todas las células vienen de otras células, ¿cuál fue la primera? ¿Cómo nació? De un mundo donde no había células, ¿cómo vino la primera? Vamos a responder esa pregunta. Está bien, no se me estresen. Veo que De la ¿Un Tierra. fenómeno físico? muy bien, por ahí veo que... ¿Dónde lo leíste? Estás haciendo trampa, lo acabas de buscar en Wikipedia. Bien, maestro. Sí, es un fenómeno físico-químico. Muy bien, Fátima. ¿Ok? ¿No? Lo dije Sí. yo. Ay, ¿No? Yo perdón. dije Tierra. Ay, perdón, es que no puedo ver a todos al mismo tiempo. Entonces no siempre veo quién habla. Pero bueno, la realidad es que durante mucho tiempo y muchos años ha habido discusiones acaloradas y peleas y tortazos acerca de dónde vino los seres vivos, de dónde vino el primer ser vivo, la primera célula. Están desde los creacionistas, ¿no? Que te dicen que Dios creó a todos los seres vivos y tal como los encontramos, aunque vamos a ignorarlos ahorita un poquito, pero por ejemplo, hay unos que dicen que los primeros seres vivos vinieron porque un meteorito llegó al planeta y en el meteorito había microorganismos que sembraron esporas en nuestro planeta, ¿no? La teoría de la panspermia, que dice que los seres vivos se originan de una fuente extraterrestre. Y hay otra teoría que nos habla de los sulfobios y los colpoides, ¿no? Entonces, es una pregunta que ha ocasionado peleas entre la comunidad científica. Pero ya hoy, en los días modernos, ya tenemos una idea más o menos aproximada de qué fue lo que pasó, ¿ok? En la actualidad, aunque la realidad es que no se puede constatar más allá de toda duda el origen de la primera célula. ¿Por qué? Porque no podemos viajar al pasado para ver qué fue lo que pasó. Pero la evidencia sugiere de manera muy fuerte que el origen de la primera célula se trató de un proceso físico-químico. ¿Cómo fue este proceso? Si retrocedemos al origen de la Tierra, hace unos 4.500 millones de años, la vida en la Tierra no existía. Hace 4.500 millones de años la Tierra estaba desprovista de vida. ¿Cómo era la Tierra en ese entonces? La Tierra era un lugar de violencia geotérmica extrema. La Tierra estaba llena de volcanes que explotaban con violencia, ¿no? Había terremotos todo el tiempo, tormentas eléctricas que azotaban toda la superficie del planeta, los océanos servían de tantas explosiones y tanta fuerza geotérmica que había. El planeta no tenía una atmósfera, así que constantemente era bombardeado por meteoritos y partículas espaciales que chocaban contra nuestro planeta. Entonces eran unas condiciones en que era imposible que hubiera algún ser vivo, era una locura. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de todo eso, existían cosas como los elementos, los compuestos y las moléculas. Eso claro que sí. Existía el carbono, existía el nitrógeno, existía el oxígeno, existía el dióxido de carbono, el H2O, agua, ¿no? Entonces existían todas esas cosas a pesar de que no había vida. Y también había amplias fuentes de energía, de las explosiones y de los terremotos y las descargas eléctricas de las tormentas, que permitían que estas moléculas estuviesen en constante transformación. ¿Qué pasa después? Conforme el planeta, van pasando los millones de años, van pasando el tiempo, el planeta se va enfriando, pierde mucha de esa energía violenta que tenía al principio y se va calmando. Los humos que se produjeron por tantos volcanes que estuvieron en actividad durante tanto tiempo crean una atmósfera alrededor del planeta que bloqueaba los cuerpos espaciales que de otro modo hubiesen golpeado la superficie del planeta, ¿no? Ahorita ya cuando entran se queman, se desbaratan y no llegan a golpear
de la superficie del planeta, a menos que sean muy grandes, ¿no? Como pasó con el meteorito de Chicxulub, que ese sí le dio en la torre a los dinosaurios. ¿Y qué pasa? Empieza a enfriarse, todo se tranquiliza y las moléculas comienzan a ser más duraderas. Empiezan a aparecer algunas moléculas estables. Con el tiempo aparecen las primeras moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas probablemente eran lípidos. Ya sabemos que las moléculas orgánicas pues, son proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos. Las primeras moléculas orgánicas se cree que probablemente fueron lípidos. Los lípidos, cuando están disueltos en agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las grasas y los aceites cuando los ponemos en agua? Se separan. Se separan. ¿Y qué pasa si yo tengo un vaso con agua, con aceite, meto mi cuchara y muevo con mucha fuerza el contenido? ¿Cómo queda el aceite? ¿Alguna vez han tenido la ociosidad de hacerlo? Se vean bolitas. como bolitas, ¿no? Exactamente, Yesenia. Se forman bolitas. El aceite se separa y aunque no se mezcla con el agua, se empiezan a formar bolitas, gotitas de aceite. ¿Ok? Eso es lo que hacen los lípidos. Los lípidos en el agua así se conforman, forman gotas y forman membranas. Y esto pasó en los océanos del mundo. De tal manera que esas gotitas comenzaban a interactuar entre sí. Entonces, cuando una gotita capturaba, por ejemplo, un carbohidrato, una sal o alguna otra molécula, esa molécula quedaba protegida dentro de la bolita de aceite. Y estas bolitas comenzaron a devorarse entre sí, se conectaban o se separaban, ¿no? Y este proceso eventualmente ocasiona que hace unos 3.800 millones de años aparezca la primera célula. La primera célula era procariota, ¿no? Y tenía la particularidad de que podía multiplicarse, podía crear copias de sí misma. Y de manera general, pues así es como aparece el primero de estos organismos, ¿no? El primer ser vivo, la primera célula, pues como resultado de procesos físico-químicos, ¿no? Que involucraban moléculas, compuestos, calor y fuentes de energía, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda que tenga? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok, bueno, pues ya en ese caso vamos a dar por concluida la clase. Si de verdad no tiene ninguna duda, vamos a dar por concluida la clase.